Señor, te damos gracias porque nos permites llegar al punto medular del culto, que es escudriñar tu palabra. Queremos pedirte que tú reveles a nuestro corazón tu palabra, que podamos ser oidores no solamente, sino también hacedores de tu palabra. Queremos pedirte que tú obres en medio de tu pueblo, y gracias, Señor, por tu revelación direccional a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Quiero decirles que nuestro hermano Roger de May está incursionando en esta área de la tecnología, en poder tener algunos canales en YouTube, y ya ha mandado a la iglesia, al chat de la iglesia, algunas actividades que la universidad ha tenido, también algunos temas de parte del doctor García de la Sierra, que ya también han subido. Entonces me parece muy interesante, y quiere también, pues, claro que con una módica cantidad, ¿no? Podrá transmitir algunos temas de la iglesia. Seguramente esto va a ser también de bendición. Él mismo sacará su canal con algunos temas de importancia, hermanos. Entonces, si alguien conoce de esto también y quiere abonar para que este canal pueda ser pues mucho mejor, pues puede acercarse con nuestro hermano Roger, darle tips o guiarlo inclusive en esta incursión que él tiene. Esta va a ser la primera prueba piloto de nosotros como iglesia, hermanos. Espero salir bien, ¿no?, en el canal. Y sobre todo, hermanos, que la palabra de Dios pueda ser extendida, que pueda ser predicada. En esta mañana vamos a estar tocando, estamos ya en el cuarto domingo de Adviento, y con esto cerramos la temporada de Adviento. Recuerden ustedes que el Adviento es un tiempo de espera, es un tiempo donde Dios anuncia la llegada del Mesías, de ese Redentor que es la Natividad. Pero también el anuncio del Adviento trae dos aristas. Por un lado, la llegada de ese Mesías Redentor, y junto con el Mesías Redentor, la restauración de todas las cosas, hermanos. Pero también, por otro lado, trae juicio, y en este juicio también Dios trae mal para el pueblo que había elegido, como leímos aquí. En vano es lo que tú nos digas, en vano es lo que tú vayas a hacer, porque nosotros, bueno, léalo conmigo, hermanos, capítulo 18 de Jeremías, versículo 12. Esta es la respuesta del pueblo a todo lo que Dios está diciendo, y sobre lo cual versará hoy nuestro sermón en la casa del alfarero. Pero esta es la respuesta de un pueblo que no le conoce, que no quiere conocer. Es un pueblo rebelde, obstinado. Léanlo conmigo en voz alta, por favor. Y dijeron: es hermano, porque de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Esta es la respuesta firme de un pueblo, hermanos. Lo que tú hagas va a ser en vano, porque nosotros hemos decidido seguir a nuestros ídolos y seguir el camino que nuestro malvado corazón nos indique. Bueno, ustedes han escuchado del destino, han escuchado de que cada ser humano tenemos un destino. Bueno, esto se quiso empatar con la enseñanza escritural acerca de la predestinación.
Se piensa que la predestinación es lo que Dios ha destinado y que no hay vuelta atrás, hermanos. Pero esto es un pensamiento de ese famoso destino ciego de los griegos. El destino ciego era que cada ser humano nace ya con una dirección, con un propósito en la vida, sea bueno o sea malo, y nada ni nadie puede cambiarlo. Y se pensó que la predestinación es algo similar, pero no tiene absolutamente nada que ver. Pues aquí en el capítulo 18, Dios es muy claro al respecto. Dios había demandado de su pueblo obediencia y ya vimos la respuesta de su pueblo. Así que Dios les dijo, bueno, si tú obedeces, entonces me retractaré de ese mal que yo he dicho para ustedes. Pero si no obedeces, entonces continuaré sobre ti con el plan que yo tengo. No es un destino ciego, hermanos. También el Señor, si hay obediencia, si bajo esta dirección de la fe y de la obediencia a Dios, el creyente, su pueblo, se arrepiente de su mal camino, vira de ese caminar perverso y pone los ojos en Cristo y camina en esa dirección, entonces habrá bendición, lejos de traer calamidad o maldición sobre un pueblo. Pero no quiso. Entonces Dios le dice a Jeremías, ve a casa del alfarero, desciende a casa del alfarero, y ahí te hablaré palabra para que tú entiendas lo que yo hablaré a mi pueblo. Y esto es muy interesante, hermanos, porque Dios envía a Jeremías sin decirle ni una sola palabra. Lo único que tiene que hacer Jeremías es llegar a casa del alfarero y poder observar el trabajo del alfarero. Es muy interesante cuando tenemos oportunidad de visitar algunos pueblos mágicos, ¿no, hermanos? Y hay algunos pueblos donde el trabajo es externo y donde la gente puede verlo. Y nos podemos maravillar de un trabajo así. La alfarería, hermanos, es un trabajo también no solamente de ingenio, sino también de mucha habilidad en las manos. ¿Cómo se preparaba el barro? No es solamente ir y coger barro y llevarlo y entonces amasarlo y darle forma, sino que el barro tiene también un proceso. Lo primero que se tenía que hacer es limpiar las piedrecitas. Era un colar, hermanos. ¿Recuerdan ustedes la palabra de Dios cuando habla acerca de que Dios separará el trigo de la cizaña? Bueno, pues es similar a esto, hermanos. Se echa precisamente el trigo junto con la cizaña en una malla, y por ello allá en Ruth menciona la escritura que en este proceso de limpiar había quienes podían estar aventando la era, así se mencionaba. Se ponían alrededor algunos campesinos y aventaban el trigo, y la cizaña que no tenía peso lo tenían que hacer en la temporada de viento, cuando el sol estaba declinando y cuando empezaba a soplar el aire fresco, hermanos. Ahí se aventaba, se separaba el trigo de la cizaña. Estos hombres aventaban el trigo con la cizaña, y como había un viento ligero, la cizaña salía, ¿qué, hermanos? Volando, ¿no? Bueno, el barro era algo así, se tenía que colar, se tenía que limpiar,
y el barro fino caía, y las piedras quedaban, o las piedrecitas quedaban encima de la mano. Esto es lo primero que tenía que ser. Y esto que él vio, este concepto, esta idea que él está viendo con el alfarero hacer, Dios se la refuerza más adelante a Jeremías, hermano. Y es una enseñanza que tenemos también para nosotros. Agregar, después de ello, ellos agregaban arena o conchas molidas a este barro ya fino. Se agregaba aquí y después se rociaba con agua y se amasaba para poder entonces tener ya un barro listo para poder ser manejable, moldeable. Después se pasaba al alfarero y el alfarero lo ponía en su base y empezaba a darle vueltas a esta base con los pies. ¿Ustedes han visto cómo se hace esto, hermanos? ¿Han visto algún alfarero hacer alguna vasija? ¿Sí o no, hermanos? Sí. Bueno, porque les estoy diciendo y parece que les estoy hablando de otra cosa. Sí lo hemos visto, hermanos, lo hemos visto hacer. Inclusive quizás algunos de ustedes han podido hacerlo. Yo mismo lo pude hacer en mi clase de artes plásticas cuando estaba en la secundaria, hermanos. Yo llevé el área de artes plásticas 3 años y pude hicimos algunas cuestiones de esta índole. Después de esto, ¿qué ocurre? Ya cuando el alfarero le dio forma a lo que él quería, se pone un horno a 600 grados centígrados y se mete la pieza para que lo cosa, para que lo fortalezca, hermano, cierre los poros y se pueda sacar. Y después se le da ya la belleza a lo que uno quiere hacer. Se pinta, se le da color, ¿no, hermanos? Y esto nos recuerda a la creación misma, a lo que dice en su libro acerca de la creación recuperada. Recuerden el nombre, hermano. Albert Wolters. De Wolters, ¿no? Esto mismo dice que hizo Dios. Por eso, capítulo 1 de Génesis tiene estas 2 aristas. La primera, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la segunda arista es cómo Dios va embelleciendo su creación. Esto es algo maravilloso, hermanos, porque el hombre puede plasmar esto que Dios ha dado y lo que el mismo Dios ha hecho con una creación maravillosa, hermanos. Esta es la forma de preparar el barro para que puedan hacer una vasija. Y esto es lo que estaba haciendo el alfarero. Jeremías llegó y seguramente le preguntaron: Señor, ¿qué va a comprar? ¿Qué va? Solamente vengo a observar, ¿no? Porque Dios le había dicho: desciende a la casa del alfarero, ahí te voy a decir lo que quiero que tú le digas a mi pueblo. Pero no le había dicho hasta ese momento, hermanos. Cuando él está viendo este proceso, algo llama poderosamente su atención. Y eso que ocurre es que el alfarero está haciendo su vasija, pero algo no sale bien y no le gusta. Y entonces, quizás para nosotros podríamos decir: pero está perfecta. Esto que ha hecho está perfecto. Pero el alfarero dice: no me gustó, yo quería, en mi mente quería otra cosa. Tenía un diseño, pero esto no me gustó, aquí falló. Y entonces, nuevamente, esa vasija la vuelve a hacer, ¿qué? Masa, barro. Y otra vez empieza, hermanos. Y es cuando Dios llega y le dice a Jeremías: yo no soy como el destino ciego. No es un destino ya fijado, sino yo
soy como el alfarero. Mi pueblo Israel es como ese barro en manos del alfarero. Capítulo 18, hermanos, por favor. Dice la Escritura, descendía, versículo 3, descendía a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. Entonces es aquí que viene la palabra de Dios a Jeremías: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Así es, hermanos. No hay un destino ya prefijado y que no tiene regreso. Hay una dirección de Dios, hermanos, pero ese mismo Dios hay un propósito que Él ha marcado para su pueblo. Y este propósito a veces se nos ha olvidado, hermanos. Yo quisiera que recordaran qué propósito Dios tuvo para formar un pueblo. ¿Cuál es el propósito que Dios le dio al padre de ese pueblo, al patriarca de ese pueblo llamado ¿qué? Abraham? Dios le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande, un pueblo grande, con un propósito. ¿Cuál es ese propósito que no siguió su pueblo aparentemente aquí, hermanos? Y que entonces Dios tuvo que mandar a otro pueblo para llevarlo en cautiverio y poder moldearlo, hermano. Porque una vez que esa vasija estuvo, la tuvo que pasar, ¿por qué? Por fuego. La tuvo que pasar por fuego, hermano. ¿Cuál es el propósito de ese pueblo que no se cumplió? Uno, ser bendición a todas las familias de la tierra. El propósito del pueblo de Dios no es ser bendición para mí mismo, no es ser bendición para mi hermano, no es ser bendición para nosotros, eso es enclaustrarnos. El propósito de Dios para su pueblo es salir, hermanos. Es parte de ese mandato cultural que Dios ha dado. ¿Cuál? Hacer de Edén una gran ciudad que pueda honrar el nombre de Dios, que pueda glorificar el nombre de Dios, hermanos. Así que el pueblo de Dios que Él formó tiene como propósito bendecir, ser bendición a todas las familias de la tierra. Ayer estuvimos en una clase, no les digo con quién, pero estuvimos en una clase prematrimonial y compartíamos el punto, hermanos, ¿de qué te sirve conocer de Dios? Dios tiene un propósito. Me voy a casar. ¿De qué me sirve conocer de Dios en mi matrimonio? Para ser bendición a otros matrimonios. Pero si tú arreglas los problemas como el común de la gente, como el común de los matrimonios, si las palabras altisonantes salen y florecen, si la vajilla sale volando, ¿no? Y así se arreglan los problemas, de nada te sirve. De nada te sirve conocer de Dios. Absolutamente de nada, hermano. Porque el conocer de Dios no solamente es un conocimiento intelectual,
o es un conocimiento espiritual, si lo vemos en estas dos áreas, hermanos. Dos áreas que son perversas, que no existen, pero que nosotros queremos que existan, el área espiritual y el área secular. Eso no existe, no es bíblico, hermanos. Todo es espiritual. Y por ello la palabra de Dios es para todas las áreas de la vida, incluyendo las problemáticas matrimoniales. Incluyendo esto. Por eso la Escritura nos dice, hagamos, si te puedes enojar, si puede haber molestia y roce en el matrimonio, pero cuidado que no peques. Cuidado y sujeta tu lengua. Porque nosotros tenemos palabra de Dios direccional a todos los aspectos de la vida, incluyendo el matrimonio, hermano. Cuando conocemos de Dios, cuando tenemos este conocimiento relacional con Dios, ¿de qué nos sirve si no lo ponemos en práctica? Si no lo ponemos por obra, si no es el fundamento de nuestra vida, no sirve de nada. Y entonces Pablo dice, serás como ese sonido que retumba nada más. Así se volvió el pueblo de Dios, hermanos. Vivió bajo la dirección de los demás pueblos. Quiso hacer lo que los demás pueblos hacían, pero no entendió que ellos tenían una palabra direccional a sus vidas, con la cual podían ser bendición al reformar su propia vida. Y esto es algo interesante, hermanos, porque si nosotros, dice la Escritura, ¿de qué me sirve tener todo el conocimiento y no tengo amor? De nada me sirve. Seré como el címbalo que solamente retiñe. ¿De qué me sirve ser pastor, hermanos? Y creer tener el conocimiento de Dios si mi propio matrimonio y en mis propias problemáticas matrimoniales no pongo en práctica la palabra direccional de Dios. De nada nos sirve. Así que el matrimonio, como este reflejo y esta enseñanza del pueblo de Dios, o de esta relación de Dios con su pueblo, él tenía un propósito, y este propósito era bendecir a todas las familias de la tierra, incluyendo el matrimonio. ¿Cómo arreglas tus problemas matrimoniales? Esto puede traer reforma a los matrimonios que no conocen de Dios. Pero si nosotros, repito, tomamos el ejemplo de nuestros propios padres, de nuestra propia sociedad, de cómo se arreglan las cosas, no reformaremos absolutamente nada, hermanos, y no seremos bendición a todas las familias de la tierra. Cuando hay una familia creyente, cuando hay una familia que vive la palabra de Dios y que es bendición a otras familias, las mismas familias pueden decirte y alabarte y decirte, oye, es que tú tienes unos hijos obedientes, maravillosos, es que tienes un matrimonio que quisiéramos, que todos quisiéramos tener. Pero el creyente, hermanos, no debe de ponerse este moño que nos queda sumamente grande. El creyente debe decir, la gloria es ¿para quién? Para el Señor. Porque Él es el autor. Él es el autor de esta palabra direccional. Él es el que nos sostiene. Él es el que hace el querer como el hacer, hermano. Pero para ello necesitamos poner en práctica en nuestra propia vida la palabra de Dios.
De nada sirve, hermanos, si la tenemos, si la conocemos, si intelectualmente conocemos de Dios, pues no nos va a servir de nada y vamos a fallar igualmente que falló su pueblo. Y vamos a dar entrada a diferentes ídolos, hermanos, a diferentes ídolos, a diferentes vicios que la iglesia de Jesucristo ha acuñado hoy por hoy. No somos una iglesia sin ídolos. Y los ídolos no significa que tengamos un monolito de piedra, sino podemos hacer ídolos de cualquier cosa, hermanos. Ya lo decía Juan Calvino en Institución de la Religión Cristiana: el corazón del hombre es una fábrica de hacer ¿qué? Ídolos. Cualquier cosa es un ídolo, hermano. Tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, todo puede hacerse un ídolo. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios. Por ello, el Señor también en este caminar de su pueblo, constantemente en Jeremías los está exhortando y les está diciendo: volveos a mí, arrepentíos. Pero el pueblo finalmente daba esta respuesta. Y Dios le dijo a Jeremías: ya no ores más por este pueblo. Y en esto Jeremías no obedeció al Señor, hermanos. Él oraba por su pueblo. La enseñanza que tú y yo podemos observar en el alfarero aquí es esta, hermano: que Dios es el Señor. Su creación es ese barro. ¿Cómo una pieza le va a poder decir al alfarero: ¿por qué me hiciste así? Yo no quería ser así. Yo quería ser como él o como la otra vasija. ¿Por qué me hiciste a mí de color oscuro? Yo quería ser blanquita, así como la de porcelana. ¿No, hermanos? ¿Por qué me hiciste así? Esto es ilógico, hermanos. Esto es ilógico. Pero tan ilógico es que Dios está enseñando a su pueblo lo ilógico que ha caminado fuera de la dirección de Dios. Dios tiene un propósito para su pueblo, y el propósito es un propósito sempiterno. Es decir, Dios ha bendecido a su pueblo. Recuerdo cuando estaba en la universidad, en la Facultad de Medicina, primer año, quizás primer semana, llegó un médico y nos dijo: ustedes ya tienen 10. Ustedes ya tienen el título. Ya está. Lo único que necesitan es ¿qué? Ganarlo. Ahí está su nombre, ¿no? Ya está. Tienen que trabajarlo. Tienen que ir por él 6 años, hermanos, hacia allá. Bueno, parece, hermanos, está la bendición de Dios. Está el propósito de Dios. Muchos creyentes se esfuerzan por recibir la bendición de Dios, por alcanzar la bendición de Dios. La bendición de Dios está, hermano. Está a nuestro alcance. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios? Escuchar y ¿qué? Y obedecer. Eso es lo que tiene que hacer. Porque al hacerlo, entonces cumplirá el propósito que Dios ha dicho para su pueblo: ser bendición a todas las familias de la tierra. Pero si el pueblo de Dios se enclaustra, si el pueblo de Dios se corrompe,
Si el pueblo de Dios se santigua, hermanos, nos olvidamos de lo demás. Uno de los grandes males de malentender esto, hermanos, fue el claustro. La época del claustro, hermanos. La iglesia, ¿saben qué hizo? Se retiró. ¿Han escuchado, hermanos? El 1 de enero vamos a organizar, porque inicia el año, vamos a organizar un retiro espiritual. ¿Saben a dónde? A un lugar más lejano, donde no haya ruido, donde no haya más que la misma creación de Dios, y podamos disfrutar un día de la creación de Dios en este retiro espiritual con Él, para cargarnos de energía espiritual. Ya se escucha como muy raro esto, ¿no, hermanos? Pero muchas iglesias así lo estilan. Se habla de retiros espirituales, hermanos. Nuestra iglesia así lo hacía, donde aprendimos el cristianismo. ¿Y saben dónde íbamos? Rumbo a Toluca, hermanos. Ya ven que ustedes que son de allá, ya ven que hay unos valles allá, que el Valle del Silencio, que el Valle del Potrero, que el Valle del Conejo. Ahí íbamos. Así como que muy retirado no estaba, pero porque después de la oración y de todo, pues podíamos ir a montar, podíamos ir a andar en moto, podríamos ir a comer unos pescaditos, ¿no? Las truchas, hermano, gracias, ¿no? Se podía ir a hacer esto, así como que muy lejano, pues no estaba, ¿no? Pero íbamos, hermanos. El concepto del claustro, del retiro es este. Si ustedes van también al convento, el exconvento del Desierto de los Leones, allá rumbo a esta carretera, hermanos, van a encontrar que más adelante del convento, más adelante, hay que caminar todavía mucho más, estaban las pequeñas ermitas, donde era una pequeña construcción y había una cama, una mesa, una silla, y párenle de contar en la inmensidad del bosque. Esos eran los retiros. La iglesia se retiró hacia allá porque el mundo era pecaminoso, hermanos. Porque malentendimos este concepto de no sincretizarnos. Y lo malentendimos. Hoy por hoy, en México y en muchos lugares, estamos pagando ese famoso claustro, ese famoso retiro, porque hemos abandonado todas las áreas que a ti y a mí nos correspondían. Hemos abandonado el área política y la hemos dejado ¿a quién? A paganos, hermanos. A paganos direccionalmente perdidos, confrontados contra Dios. Hemos dejado también el área de la salud, hermanos. ¿A quiénes? A paganos, que han hecho lucro de esto, de este modelo de la salud. Y así sucesivamente, hermanos. La moda, ¿quiénes la imponen? La moda, los creyentes, es muy difícil hoy, porque lo hemos abandonado. Pero en la moda, ¿cuántos hay? Hay gay, hay lesbianas. Ellos son los que marcan. Decíamos del deporte, ¿no? El deporte es súper sano, no hay corrupción en él. Hermanos, eso es vivir creyendo que Santa... bueno, no, mejor no. Eso es vivir así, hermanos, creyendo una mentira, ¿no? Todas las áreas, el pueblo de Dios tenía que ser bendición a todas las áreas, y no lo fue. Busquen, por favor, ayúdenme, Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versos 7 y 8. Léanlo conmigo, hermanos. Mateo 27, versos 7 y 8. Dice la Escritura:
Y después de compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Campo de sangre, ¿no? Fue precisamente en este lugar donde Judas se cuelga, ¿no? Se rompe y se parte esta cabeza de Judas. ¿Qué tiene que ver? Bueno, era el campo ¿de quién? Del alfarero. Era este campo donde el pueblo de Dios, esto es algo también importante, hermanos, donde Jeremías recibe esta palabra de Dios respecto a restaurar todas las cosas, pero también, si no, también a poder traer juicio. Cuando el alfarero está haciendo una vasija y algo sale mal, ¿qué hace, hermanos? La rompe y moldea otra vasija. Lo que ocurre aquí es precisamente esto. Judas fue un hombre que cumplió en este sentido la palabra de Dios, ¿no? Fue un hombre que traicionó a Dios. No cumplió el propósito divino, pero aún en su desobediencia, él está cumpliendo los propósitos divinos. Siendo rebelde a Dios, también como esta vasija es rota, es quebrada, hermanos. Pero Dios tiene restauración. ¿Qué le dijo a Judas antes de que esto se cumpliera? Jesús, en esta plática que él tiene, cuando él anuncia que alguien lo va a traicionar, Judas se acerca y le dice: ¿soy yo? Y el Señor, ¿qué le dice? Tú lo has dicho, ¿no? Tú eres. Él ya estaba predestinado a esto. ¿Podríamos decir que entonces su destino era este? Dios no es el destino ciego, hermanos. Y Dios le dio la oportunidad a Judas ¿de qué? De arrepentirse. Si él llegó y le dice: soy yo, creyendo burlarlo, el Señor le dice: eres tú. Respuesta de Judas, ¿qué? ¿Cuál debería de haber sido? Si soy yo, perdóname. Pero Judas no quiso, hermanos. El Señor lo descubrió y el Señor le descubre su corazón. Y entonces el Señor, dice la Escritura, le da un trozo de pan, y cuando él come este bocado, dice la Escritura, Satanás que entra en él. Pero hubo oportunidad de poder mirar a Dios y decir: perdóname, Señor, soy yo, sí fui. Pero no lo hizo. Lo mismo ocurrió con Caín, hermanos. Caín presentó una ofrenda de su gran trabajo, de su gran sacrificio, una ofrenda a Dios, que esta ofrenda decía: Señor, yo no tengo pecado, yo no he pecado, yo no necesito de tu perdón. Esta es mi ofrenda. Te estoy dando lo mejor del fruto de mi trabajo. Ahí está. Y el Señor le dijo a Caín: Caín, el pecado está a la puerta. Es decir, no ha habido una reconciliación, no hay un perdón para ti. El pecado está ahí a la puerta. Arrepiéntete. Pero Caín no quiso. Y lejos de esto, engañó también a su hermano
en una falsa amistad y le dijo: hermano, salgamos al campo, reconciliémonos. Y saliendo al campo, por eso el Señor le dice: el pecado está ahí. O sea, yo conozco el corazón y sé lo que estás maquinando. Pero arrepiéntete. Y Caín no quiso, lo engañó, salieron, y dice la Escritura que ¿qué hizo Caín con su hermano? ¿Qué hizo, hermanos? Lo mató. Lo mató. Lo mató. Hermanos, Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Pero aquí hay una gran bendición. Dios ha tenido misericordia ¿de quién? De ti, de mí. ¿Éramos mejores? No, hermanos, éramos igual que cualquiera. Hundidos en el cieno de nuestro pecado. Ahí estábamos, tú y yo. Pero Dios tuvo misericordia. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero esta misericordia también, hermanos, tiene un propósito. Es decir, Dios ha hecho un pueblo santo. En medio de la condición del pecado y de la muerte, Dios nos ha llamado para ser un pueblo santo. Y dice Pedro en una de sus cartas que Dios nos ha hecho un pueblo escogido, una nación santa, con un propósito. Otra vez, hermanos, anunciar las virtudes de aquel que a ti y a mí nos llamó de las tinieblas, ¿a qué? A su luz. De ser bendición, hermano, a todas las familias de la tierra. Esa es la iglesia. La iglesia ha sido llamada por Dios para ser bendición a todas las áreas de la vida, hermanos, a todas las familias de la tierra. ¿Por qué decíamos, y con esto quiero concluir, por qué decíamos que se tiene que limpiar de piedras? Hay dos caminos aquí. Uno, porque Dios limpia a su pueblo. ¿De qué manera? Dios nos limpia a nosotros de nuestro propio pecado, de nuestros propios vicios. Dios nos limpia, hermanos, y tenemos que pasar a través del sedazo de su palabra. Su palabra es la que va a limpiar nuestro corazón. Es su palabra, hermanos, la que da otra vez vida. Por eso el Señor se levantó en aquella fiesta y dijo: todo aquel que tenga sed, venga a mí, ¿y qué? Y beba. Y de su interior, ¿qué pasará? Brotarán ríos de agua viva. Pero es a través del Señor, hermano. Dios nos limpia. Dios trae nuevamente agua viva a nuestra vida, siendo creyentes, hermanos. Pero también hay otra arista, otra enseñanza aquí. El Señor en muchas ocasiones limpia a su pueblo de otras personas. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor llamó a su pueblo de Egipto? Dicen las Escrituras, hermanos, que salió una gran multitud. Entró a Egipto una familia, pero salió una gran multitud. Y dentro de esa gran multitud salió gente que no era pueblo de Dios, pero que el pueblo de Dios fue bendición para darles libertad. Cuando esto ocurre, todo ese pueblo sale. Y cuando llegan al Sinaí, hermanos, después de haber pasado y visto la mano de Dios obrando en ellos, muchos de estos hombres
que no eran pueblo de Dios, avivaron al pueblo de Dios para hacer un ídolo, que les recordara a ese Jehová Dios que los había sacado con poder y brazo extendido. Y le fueron a decir a este alfarero llamado, ¿qué? ¿Cómo se llamaba, hermanos? Aarón. Le fueron a decir, Aarón, haznos un ídolo que represente a ese Jehová poderoso. Porque ese Moisés que nos sacó, ya ¿quién sabe qué le pasó? ¿Quién sabe qué le pasó? Pero fue este pueblo también que avivó el corazón del pueblo de Dios, hermanos. Cuando esto ocurre, Dios limpia a su pueblo. ¿Recuerdan? Hubo muchas formas en que Dios limpió en este caminar al pueblo de Dios. Y esto que está ocurriendo aquí es porque Dios va a llevar cautivo a su pueblo. Y lo va a hacer pasar por ese horno de 600 grados centígrados. Lo va a hacer pasar por lo duro que es estar cautivo en otro pueblo extraño. Y estando ahí, los va a limpiar. Y les va a prometer esto que hemos leído, hermanos, capítulo 18, versículo 6. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué va a hacer el Señor, hermanos? Jeremías 33, por favor. Dice la Escritura, versículo 6 al versículo 9. He aquí que yo les traeré, ¿qué, hermanos? Sanidad, medicina. Los curaré, les revelaré abundancia de paz, de verdad. Haré volver a los cautivos de Judá, a los cautivos de Israel. Los restableceré como al principio. Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza, de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les he hecho. Dios llevó a su pueblo aquí, hermanos, para limpiarnos, para formarnos nuevamente y para anunciarles que Él los restauraría otra vez. ¿Cómo? A través de la llegada de su Mesías. Porque dice la Escritura lo siguiente, capítulo 23 de Jeremías, hermanos. Versículos 5 y 6. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso, hará juicio, justicia en la tierra, y en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, ¿qué, hermanos? Justicia. Sí habrá restauración. Podremos pasar por fuego, hermanos, pero este fuego tiene un propósito: limpiarnos, porque Dios restaurará. ¿Cómo? A través de la natividad de su Hijo Jesucristo.
levantaré un rey nuevo, dice, el cual reinará como rey. La iglesia hoy, hermanos, estamos viviendo diferentes embates como siempre, como desde el principio, no es algo nuevo. La iglesia hoy también está viviendo diferentes embates, embates a través del liberalismo, embates a través del humanismo y sus diferentes corrientes que la iglesia está recibiendo, no solamente por fuera, sino también por dentro, hermanos. La iglesia puede estar en una condición así. La iglesia puede vivir, como dice Apocalipsis 2, hermanos, en medio de un sistema común, de un sistema ordinario. Lean Apocalipsis capítulo 2 y se van y pueden leer la iglesia de Éfeso. Éfeso era una iglesia poderosa, pero en esta forma de vida se había quedado en lo rutinario de la vida cristiana. La iglesia puede vivir así. ¿Cuántos años de cristiano tienes? Podemos tener muchos, hermanos, muchos años. O puedes tener pocos y haber caído también, o haber encallado como las orcas en la orilla del mar, haber encallado allí y nada más. Una forma de vida rutinaria que no impacte, que no cumpla el propósito divino. ¿Cómo podemos salir de ahí? Dice el Señor, es a través de ser moldeado otra vez por Él. Tenemos que ir a la casa del alfarero y hacer lo que en Apocalipsis Cristo le está diciendo a la iglesia. Uno, recuerda dónde has caído. Recuerda en dónde has encallado. Dos, arrepiéntete. Y el arrepentimiento conlleva dos aspectos. Uno, ir, confesar. Y dos, mirar y caminar en una dirección contraria al pecado. Y tres, haz las primeras obras. Si hacemos esto, hermanos, no es una receta de cocina, es la palabra de Dios. Si caminamos en la dirección de Dios, entonces podremos nuevamente de nuestro interior ver cómo brotan ríos de agua viva. Y seremos bendición a todas las familias de la tierra. Porque entonces tú como creyente tendrás una sonrisa indeleble, tendrás un gozo de vida que la gente pueda ver, tendrás una forma de vida que alumbra, podrás realizar tu trabajo, hermano, para bendición a todas las familias, cualquiera que éste sea, y no será una carga o un pesar para ti. Entonces cumpliremos y brillaremos con la luz de Cristo para la gloria y honra de nuestro Dios. Estemos de pie, por favor, para orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias por esta palabra profética de esperanza, de entender que a pesar de la situación en la cual tú llevarás a tu pueblo a vivir momentos difíciles, el momento en el cual ellos pasarán por fuego, Señor, por este fuego de ser llevados cautivos. Tú también tienes misericordia de tu pueblo y tú levantarás un rey justo que reinará con justicia, un renuevo a la casa de Israel, que traerá redención. Y eso es lo que anuncia el Adviento. Nos extendemos, Señor, hacia la Navidad, para poder esperar y recibir de ti esa redención a través de este renuevo justo. Bendice a tu iglesia, Señor, porque como iglesia también estamos en espera de uno de los acontecimientos más grandes de la historia,
que es tu regreso. Tú dijiste, Señor, he aquí, vengo en breve. Y eso lo creemos como iglesia. Sabemos que tú vienes en breve. Y queremos pedirte, Señor, que como iglesia tuya estemos preparados para recibirte. Te pongo en tus manos a tu iglesia, para que tú limpies nuestro corazón, para que limpies nuestra vida, para que nos purifiques y para que nuevamente de nuestro interior puedan brotar ríos de agua viva que cumplan ese propósito divino por el cual tú nos has llamado a redención. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga.